gracias por venir. Estamos arrancando nuestra primera jornada de divulgación 2018 con una particularidad. En realidad es nuestra primera jornada del año y es nuestra primera jornada bajo una nueva denominación de nuestra empresa. Creo que casi todos ya a esta altura deben saberlo. Desde ayer ENARSA es Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, y lo que nos espera en lo que queda del año es trabajar junto a Evisa en la fusión para hacer de ambas empresas una sola. Le doy la bienvenida a alguna gente de Evisa que también confirmó su participación hoy aquí. Bienvenidos y gracias por venir. Vamos a trabajar en conjunto algunas de las jornadas del resto del año. Algunos de los temas vamos a elaborarlos juntos. Les cuento por qué es esto, porque nuestra agenda de jornadas de divulgación surge del proceso de una encuesta que ustedes van a tener entre su material sobre los temas que les interesaría abordar, y venimos trabajando con esa agenda, con la agenda de los temas que la gente que participa de los eventos nos sugiere mes a mes, sabiendo que lo que hacemos es poner en discusión un tema, poner en debate un tema. No nos da ni el tiempo ni el lugar para que esto sea una pretendida capacitación. Sí es tratar de acercar alguna respuesta o generar alguna pregunta, algún cuestionamiento sobre algunos temas puntuales que van desde temas concretos vinculados con el negocio de la empresa, en este caso de Integración Energética Argentina, y algunos otros que no, que tienen más que ver con algunas demandas personales, particulares, hacia adentro de la organización e inclusive, como ya pasó el año pasado, hacia adentro de la propia actividad familiar de empleados y funcionarios de la empresa. Bueno, a modo de bienvenida, les presento a Fernando Alperín. Creo que ya estuvo el año pasado o el anterior con nosotros. Él va a abordar el tema de mitos y realidades de hidrocarburos no convencionales, de qué se trata. Para algunos, de acuerdo a la especificidad que tenga su tarea dentro de la organización, es un tema muy conocido, y para otros no. La idea en este momento de poner en discusión el tema es hacerlo lo más didáctico posible. Fernando trajo, como vieron ahí, estuvo desplegando algunas rocas de algunos yacimientos, algo de vaca muerta, algo de Allen, ¿no? Después les vamos a tomar. Así que la idea es que los que no estamos tan familiarizados con de qué va es este tema de los hidrocarburos no convencionales, de por qué el fracking tiene tan mala prensa, y demás, tengamos hoy una posibilidad de acercarnos un poco a si eso se trata de un mito o una realidad. Le agradecemos a Fernando. Va a haber la posibilidad de que generemos, como siempre, un espacio de intercambio de preguntas y opiniones y observaciones de cada uno de los que están acá. Hay dos chances: una que lo interrumpan mientras que suceda, y otra que esperemos hacia el final para ver si parte de lo que va sucediendo responde a alguna inquietud. De nuevo, gracias por estar ahí. Para no interrumpir después, les recuerdo que dos cosas. Una, tienen la encuesta no solo sobre la valoración de hoy, sino sobre lo que les interesa que trabajemos para adelante, sobre todo para esta agenda común que vamos a construir en lo que queda del año con los nuevos compañeros de Evisa. Y después hay un folletín que llegó como medio de último momento. Es una invitación. Estamos en realidad buscando voluntarios en una estrategia de RCE que tenemos, que es asistir a dos escuelas rurales de la provincia de Salta, y llegamos a un acuerdo con una fundación que se llama Molet, que trabaja con pallets, y nuestra idea nuestro proyecto concreto es para el 13 de abril convocar a voluntarios de nuestra nueva empresa a construir muebles a partir de pallets para llevar a la escuela de Salta. Así que están invitados a sumarse a esa otra actividad también. Lo dejo con Fernando. Muchas gracias por estar. Espero que entre todos disfrutemos y aprovechemos este momento. Bueno. Muchas gracias. Como decíamos recién, yo vengo del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Seguramente no todos lo conocen, quizá pocos lo conozcan. Les cuento rápidamente. Es el Instituto Técnico de los Hidrocarburos.
un instituto que este año cumple 61 años, muy prestigioso, mucha historia, porque la industria del petróleo y del gas tiene mucha historia en la Argentina. Es el lugar donde se generan los intercambios técnicos. En general hay comisiones técnicas, perforación, exploración y producción, refino, etcétera, etcétera, y las empresas mandan sus representantes interesados en esas temáticas e intercambian información. Quizá una industria que no tiene otros espacios o tantos espacios de intercambio, ¿no? El instituto, como les decía, es muy prestigioso a nivel mundial. En la comunidad en general mucho no se conoce, como no se conoce mucho, casi nada de la industria de los hidrocarburos. Es una industria tradicionalmente bastante cerrada respecto a la comunidad. Y el instituto tiene entre sus empresas, el instituto es una asociación civil sin fines de lucro y tiene 160 empresas asociadas que cubren todo el espectro, desde la gran operadora como puede ser YPF, OPAE, Exxon, Chevron, Total, hasta las empresas de servicios. Tiene alrededor de 700 socios personales, petroleros retirados, abogados especializados en medio ambiente. Organiza los grandes eventos de la industria, como las muestras de Oil and Gas, que son cada 2 años en la rural y cada 2 años en Neuquén. Bueno, entre otras funciones, tiene 7 seccionales en todo el país, en las zonas importantes para la industria, como son Neuquén, Río Gallegos, Río Grande, Comodoro, La Plata por el polo petroquímico, Tartagal, Mendoza. Y hace alrededor de 5 o 6 años, la industria decidió que a través del instituto se empezara a generar algún tipo de lazo con la comunidad a partir de, primero, la comunicación, y hoy estamos también con el tema educativo. De tal modo que se armó una especie de comisión, como se hace en el instituto, una comisión, vinieron empresas interesadas en la comunicación de los hidrocarburos no convencionales. Yo coordino ese grupo desde hace 5 años y fue todo un aprendizaje enorme, ¿no? Porque el problema era, se viene Vaca Muerta, se viene el fracking, se vienen los cuestionamientos al fracking que ya estaban ocurriendo en otras partes del mundo. Decían que no nos pase como la minería, que se durmió y ahora tiene que salir a defenderse. Vamos a salir nosotros a contar. Pero bueno, ¿cómo sale uno a contar, ¿no? Al principio la idea era, bueno, esto es falta de información, damos información, se acabó el problema. Por supuesto que es mucho más complejo, hay cuestiones emocionales, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Y así fuimos armando, primero poniéndose de acuerdo todas las empresas. No es fácil unificar el discurso de YPF con PAE, con Chevron, con Exxon, con Total, con en aquel momento Petrobras, etcétera, etcétera. Una vez que logramos unificar esos discursos, generar contenidos a partir de eso, y finalmente nos dimos cuenta que también era necesario ir a mostrarse, ir a hacer una charla, ir a dar la cara, porque la contra, los ONGs, ambientalistas y demás, son muy activos en eso. Entonces ellos dan charlas mientras nosotros colgamos dentro de internet. No, hay que ir a dar charlas también. Y un poco va surgiendo este tipo de actividad, ¿no? Así que es un poco el instituto se encarga de la comunicación de la industria a nivel industria, a menos de que cada empresa pueda tener sus planes de comunicación, ¿no? Mi idea hoy es abordar el tema de los hidrocarburos no convencionales, y poniendo el foco especialmente en Vaca Muerta, que no es la única formación no convencional. Pero primero contextualizándola, no simplemente diciendo, bueno, esto es Vaca Muerta, esto es convencional, no convencional. Vamos a ver por qué estamos hablando hoy de hidrocarburos no convencionales, cuál es el contexto energético. Lo vamos a repasar rápidamente. Bueno, obviamente es casi una obviedad decir que la energía es necesaria hoy para el desarrollo, para la vida en todos los sentidos. Pero acá empezamos sí con algunos datos. El primero es la matriz energética mundial, o sea, la matriz primaria, ¿no? ¿Qué energías son las que hoy mueven al mundo, al planeta, a la humanidad? Y fíjense que un 80% más o menos de la matriz energética mundial está compuesta por combustibles fósiles. Fíjense qué importante sigue siendo hoy el carbón, entre 1/3 y 1/4 de esta matriz energética mundial. Es, por supuesto, la energía de la revolución industrial, ¿no? Pero bueno, pese a que es el malo de la película, porque es una forma de energía que emite muchos gases de invernadero, tiene otras ventajas, porque es muy eficiente, es abundante, suele ser económico, entonces permite el acceso de mucha gente a la energía. El no acceso a la energía también es dramático en términos ambientales, porque la gente sale a quemar cualquier cosa. Pero hay mucho todavía de petróleo, de sus derivados, gas natural, que ha ido creciendo en los últimos años, y el restante 20% se divide, esto que es biomasa
más allá de proyectos concretos de quema, de restos, de cultivos, estamos hablando de la energía de la pobreza más que nada, ¿no? De estas sociedades que no tienen acceso a la energía y queman leña, queman carbón vegetal, lo que tengan. Renovables, pusimos más que nada eólica y fotovoltaica, hidroeléctrica y nuclear. Esta es la matriz primaria, ¿no es cierto?, que incluye el combustible para los vehículos, el gas que se quema directamente en la cocina, en la calefacción, en las calderas industriales. Ahora, a partir de esta matriz, uno ve esta matriz y empieza a comparar matrices de los países, y en general va a haber un mismo patrón. Un 75-80% de combustibles fósiles divididos en distintas formas, algunos con más carbón, menos gas, menos petróleo, pero se repite. Si uno ve la matriz de Alemania, la matriz de Estados Unidos, en general de los países industrializados, va a encontrar matrices muy parecidas. Vamos a ver la matriz de Argentina. ¿Conocen la matriz de Argentina? En general, ¿alguno sabe cómo es más o menos? ¿Se anima a contar? Bueno, la matriz de Argentina es esta, y la verdad es que es una matriz muy particular a nivel mundial. Fíjense, nosotros también tenemos un 80%, incluso arriba de un 80% de combustibles fósiles, pero la particularidad que tenemos es que la porción de esta pizza que le corresponde al carbón casi no existe y la tenemos en gas natural. Esto es una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que es una matriz moderna, porque el gas natural es considerado una forma de energía moderna, limpia. Les recuerdo que el gas natural, como combustible fósil, emite entre 3 y 5 veces menos gases de invernadero que el carbón mineral, así que es una muy buena noticia en ese sentido. La mala noticia es que esta matriz es muy dependiente de un solo insumo, que son los hidrocarburos. O sea, tenemos casi un 90% de dependencia de los hidrocarburos, y eso hace que la matriz sea más vulnerable, ¿sí? Las matrices más rústicas o más fuertes son las que son más diversificadas, que no dependen de un solo insumo. Nosotros tenemos esta dependencia, en parte porque no tenemos mucho carbón, ni siquiera es un carbón de gran calidad. Sí tenemos gas, históricamente hemos tenido gas, y bueno, fuimos configurando esta matriz, ¿no es cierto? Es muy importante este concepto. Somos un país básicamente gasífero. Fíjense, en una rápida radiografía de la industria de los hidrocarburos, que es la industria que nos abastece de energía primariamente, desde el 13 de diciembre de 1907, cuando se descubrió el petróleo en el pozo número 2 en Comodoro Rivadavia, que es oficialmente el inicio de la industria de los hidrocarburos en Argentina, se hicieron casi 71.000 pozos, de los cuales hoy tenemos 22.000 productivos en producción de petróleo y 3.100 más o menos productivos en gas. Esta es la producción en gas de metros cúbicos por día. Estamos alrededor de un 20% abajo de lo que consumimos, y ahora vamos a hablar de ese tema. Y después, miren este número: 3,44 metros cúbicos día de petróleo por pozo. Ese es el promedio en un pozo de Argentina. No dice mucho al quien quizás no está familiarizado con cifras de este tema, pero producimos 42,2 metros cúbicos por día de agua por pozo. O sea que prácticamente es una 12ª parte. En un pozo promedio en Argentina, una 12ª parte es petróleo, el resto es todo agua. O sea, podríamos ser la industria del agua más que la industria de los hidrocarburos. También tiene que ver esto con la madurez de nuestras cuencas. En muchas hay lo que se llama recuperación secundaria, que implica reinyectar el agua que sale para barrer, en algún sentido, el petróleo que todavía está ahí. Entonces la producción de agua es muy alta. Aún así, es una cifra que nos ha permitido hasta ahora con el petróleo más o menos autoabastecernos. Pero, digo, estamos hablando de una industria con bastantes años, 110 años, y cuencas muy maduras. Cuenca neuquina, que es hoy una de las principales cuencas del país, cumple 100 años este año a fines de octubre. Cuenca del Golfo de San Jorge, que es Comodoro desde 1907, y así la mayoría de nuestras cuencas, ¿no? Fíjense los números de producción. Ahora ya tenemos los de 2017, no son muy alentadores. Veníamos creciendo hasta fines de los 90, mediados fines de los 90, el petróleo empezamos a caer. Se había amesetado un poco en los últimos años, y estos 2 últimos años vemos que la curva se profundiza. No es un secreto que la producción de petróleo ha caído muchísimo. Esto tiene en parte que ver con los precios, ¿no es cierto? Los precios y la dificultad de extraer petróleo de cuencas maduras, porque es más caro extraerlo de cuencas maduras. Si los precios están un poco deprimidos, en una cuenca madura esto afecta más.
Y fíjense el gas, también tenemos un pico y un declino, es recuerden, nuestro principal insumo, una recuperación real en los últimos años, y este año otra vez hemos vuelto a caer. A ver, acá hay distintas cuestiones, por supuesto, cuestiones de contexto, cuestiones de precios. La primera cuestión de estas curvas es geológica. Nuestras cuencas, como les dije, están maduras, ¿sí? Entonces, cuanto más maduras están las cuencas, esto es un sifón de soda. Al principio sale con mucha fuerza, después ese sifón, ese chorro se va deprimiendo. Sin embargo, se pueden generar contextos porque hay mucho recurso todavía, y especialmente, y lo vamos a ver después con la aparición de los no convencionales, para hacer algunas cosas, ¿no? No puedo meterme mucho en esos contextos, yo soy un instituto técnico, no una cámara, ni evaluamos políticas, pero digamos recurso hay, pero lo importante es entender que esto tiene que ver básicamente con geología. Todo lo que uno haga para morigerar esta caída o incluso revertir esto, bueno, habla de nuevos recursos, de políticas y demás, ¿sí? Pero esta es nuestra situación. Vimos que dependemos en un 90% de un insumo que lo tenemos en caída. Estamos complicados. Fíjense, nos vamos a quedar con el gas natural, que es el que más nos interesa, ¿no? En azul lo que estamos viendo es la producción, o sea, toda la barra sería el consumo, ¿no es cierto? En azul vemos la producción propia, en verde las importaciones de Bolivia, que llegan como gas gasificado, y en rojo, a partir de 2010, las importaciones de gas natural licuado. El gas, bueno, muchos de ustedes por supuesto lo saben, quizás otros no, cuando se enfría o cuando se comprime se puede licuar y se puede transportar grandes volúmenes de gas en barco. Es el gas más caro, digamos, para nosotros, que es el gas natural licuado que entra por los puertos regasificadores que están en Escobar y cerca de Bahía Blanca. Entonces, fíjense que aunque en estos años acá habíamos empezado a recuperar la producción, bueno, también era cada vez más importante las importaciones, porque si la economía crece y la demanda crece y la población crece, hay que producir, hay que abastecerse cada vez más, ¿no? Acá tenemos esta pequeña caída del año pasado, pero todavía seguimos importando aproximadamente un 20% del gas que consumimos. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos, como saben, distintas fuentes de energía: hidroeléctrica, renovables, nuclear, termoeléctrica. Argentina está, por suerte, bendecida con recursos para todas, pero la verdad es que no todas valen lo mismo al momento de pensar en el crecimiento de nuestra demanda y nuestra matriz. O sea, tenemos emprendimientos y proyectos hidroeléctricos, bueno, lo sabe ENARSA, se está haciendo un esfuerzo los 2 últimos años por impulsar las energías renovables con importantes licitaciones y emprendimientos importantes también. Tenemos en carpeta terminar Atucha 3, bueno, la planta que se iba a hacer en Río Negro ahora no se va a hacer en Río Negro, no queda claro si se va a hacer, si no. Otra pensada para Formosa. La verdad es que lo que ha sostenido a lo largo de estos años el crecimiento de la matriz, lo vamos a ver después, es la generación termoeléctrica y más que nada el gas. Ahora después vamos a retomarlo, ¿no? Pero fíjense, estos son escenarios a los próximos 20 años. Este es un trabajo una plataforma de escenarios energéticos que convocó a Vina en 2014. Varias prestigiosas instituciones ensayaron sus escenarios a los próximos 20 años. Están desde Fundación Vida Silvestre hasta el Grupo de Energía y Ambiente de la UBA, la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica, en alianza con la Unión Industrial, el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, la Cámara Argentina de Energías Renovables. Bueno, todos empezaron a ensayar cómo va a ser la matriz energética de Argentina de acá a 20 años. Y la verdad es que, excepto esta, que es del Partido de los Verdes, actualmente tienen un diputado nacional por Cambiemos, que es Cali Villalonga, que si uno la lee, para mí es un poco es más una expresión de deseo. El resto en general muestran que por más desarrollo que se hagan de otras fuentes, especialmente las renovables, vamos a necesitar bastante más gas que en la actualidad, pese al desarrollo de otras fuentes de energía. O sea, no hay una dicotomía ahí como hay implantada en la comunidad, que es pingüinos empetrolados o aerogeneradores que largan, no sé, corazoncitos. No. Por más esfuerzo que hagamos en energías renovables, vamos a necesitar mucho más gas en los próximos 20 años
lo dicen varias de estas instituciones. El IAPG tiene su escenario, este año este trabajo se va a actualizar y aparece también el escenario del IAPG. En nuestro escenario, digamos, esto es generación eléctrica nada más, ¿sí? En nuestro escenario lo que tenemos hoy es un 60% más o menos, por lo menos en 2014, de generación termoeléctrica, un 35% hidroeléctrica, y acá tenemos en amarillo nuclear y este 0,6 chiquitito renovables, eólica y fotovoltaica. Fíjense, se tomó en cuenta un crecimiento de la economía más o menos de un 3% anual para los próximos años. Es complejo hacer estos escenarios. Se imaginó llevar la generación renovable, eólica y fotovoltaica, al 15,5%. Hay que llegar, no es fácil. Esto es algo que solo pueden exhibir los países que más desarrollo han hecho en este tipo de fuentes de energía. Imaginamos que construimos 3 centrales nucleares más, que construimos 20 centrales hidroeléctricas más de distintos tamaños y que reducimos el consumo per cápita un 12% de electricidad por políticas de eficiencia energética. Y aún así nos dice que vamos a necesitar en 2035 el doble de potencia instalada termoeléctrica. Más que nada lo deseable es gas, no derivados del petróleo. Con lo cual vamos a necesitar mucho más gas que el que estamos produciendo ahora. Si vamos a la matriz primaria, o sea, no solo la electricidad, sino también el gas para calderas industriales, el gas para vehículos, para cocinar, para calefacción, la idea es que vamos a pasar de 120 a 180 millones de metros cúbicos día a 200, 280 con picos de 300. O sea, más allá de las cifras concretas, pues es un escenario, estamos hablando de que vamos a necesitar muchísimo más gas que el que estamos consumiendo hoy. Y hoy, les recuerdo, estamos alrededor de un 20% abajo con una curva declinante. Entonces, nosotros, por lo menos la visión del instituto, es que justamente el gas natural, en lo que es generación eléctrica, la generación termoeléctrica, es realmente la clave. Si miramos un gráfico de la generación eléctrica anual por tipo, veamos que esta barra, que es la más oscura, es la que ha sostenido prácticamente el crecimiento de la matriz en los últimos años. La hidroeléctrica prácticamente no crece, la nuclear tampoco, las renovables muy poco. Realmente ha sido la generación termoeléctrica lo que ha sostenido hasta el crecimiento y creemos que va a seguir siendo así. Por una serie de cuestiones básicamente técnicas también, ¿no? Que después las vamos a hablar, que tiene que ver con las renovables y demás. Bien, hasta acá más o menos se entendió, porque siento que hablé y por ahí vamos bien. Muy bien, necesitamos mucho gas, dijimos. ¿Qué tenemos para enfrentar esa demanda actual y futura, creciente? Bueno, por un lado hay gas que podemos importar, pero la idea se trata de ver qué tenemos acá, ¿no es cierto? Y lo que tenemos son recursos convencionales y tenemos recursos no convencionales. Dentro de los convencionales, el gas convencional, que es el gas que hemos venido extrayendo siempre, y dentro de los no convencionales aparecen otros dos tipos de gas, el TAI gas y el shale gas. Seguramente ya han escuchado estas palabras. Shale gas se refiere a vaca muerta. El TAI gas lo ponemos acá, ahora vamos a ver qué es, porque para alguna compañía, siempre fue no convencional, pero para alguna compañía, por cuestiones de comunicación y demás, es convencional. En esto tiene que ver el fracking. En realidad, los tres requieren de fracking. Este porque mejora la producción, estos dos porque sin fracking no sale nada. Y bueno, vamos a ver un poco en este potencial qué es lo que tenemos. El primer concepto importante es que el gas y el petróleo no convencional son el mismo gas y el mismo petróleo que el convencional. O sea, realmente cuando uno dice hidrocarburos no convencionales, debería decir hidrocarburos de reservorios no convencionales, porque lo que es no convencional es el reservorio, es el tipo de roca en donde se encuentra ese hidrocarburo. El gas y el petróleo son los mismos. Entonces, la diferencia está dada por el tipo de reservorio. Cuando hablamos de TAI, hablamos de reservorios de muy baja permeabilidad. Acá vamos a incluir un concepto nuevo que es la permeabilidad, que ahora lo vamos a explicar. El convencional tiene alta permeabilidad, el TAI baja y el shale nula prácticamente. Y para extraerlo entonces es necesario generar permeabilidad secundaria, permeabilidad artificial. Y ahí aparece el fracking. ¿Sí? Pero lo que me interesa acá es dejar en claro que hidrocarburo, gas y petróleo convencional es el gas y el petróleo convencional. Lo que cambia es el tipo de roca, no el tipo de sustancia. Pero para entender esto mejor, nos vamos un poco atrás en el tiempo
es un mapa mundi de hace 150 millones de años. Uno dice estas cifras así, pero imagínense que el Homo sapiens, nuestra especie, tiene unos 200.000 años sobre la faz de la Tierra. Imagínense lo que son 150 millones. Hace 65 desaparecen los dinosaurios. Hace 150 estamos en pleno Jurásico, como en la película. Y fíjense que, por supuesto, el mapa era totalmente distinto porque las placas migran, se van moviendo más o menos a la velocidad que crecen las uñas, como para dar otra idea del tiempo. Y si ven bien, acá van a notar como una lengüita celeste lo que hoy es la zona de Neuquén. ¿Por qué? Porque todavía no se había elevado la cordillera de los Andes y el mar, el océano, lo que era el proto-océano Pacífico, se metía e inundaba lo que hoy es la zona de Neuquén. Por eso cuando yo voy a Neuquén, de repente miro una montaña y en la ladera de una montaña me encuentro bichos que vivían en el fondo del mar. Porque ese era el fondo del mar, que después cuando la montaña esa se levantó, quedó como una vidriera de lo que fue el fondo del mar, ¿no es cierto? Aunque hoy Neuquén no tiene mar. Pero en esa época sí, había una entrada de mar, está en discusión si cortaba el subcontinente, si lo cortó en algún momento, si hasta dónde llegaba hacia el norte, hasta dónde hacia el este. Este slide al instituto no le gusta, pero a mí me gusta porque me imagino un zoom hacia esa zona y quizás vería algo así, ¿no? Al instituto no le gusta porque dice que la gente se confunde y cree que los dinosaurios son el petróleo. Y bueno, déjenme aclararles que los dinosaurios no son el petróleo. Algún poquito de petróleo puede ser un dinosaurio, pero no todo el petróleo son los dinosaurios. Pero lo que sí es cierto es que en aquella época podríamos haber visto este tipo de imagen, por lo que hoy es Neuquén, zonas que en algún momento fueron estuarios de ríos, zonas donde el agua tiene baja energía, o sea, es agua que está calma. Bueno, ¿qué estaba pasando donde están las patas de estos dinosaurios? Fíjense, tenemos, al igual que lo que ocurre hoy, millones de sedimentos, ¿sí? Una lluvia constante en estas zonas de baja energía de sedimentos minerales y orgánicos, restos de algas, restos de animales muy pequeños, algún dinosaurio, lloviendo constantemente hacia el lecho de esa entrada del mar, de ese estuario, y ese mejunje de sedimentos minerales y orgánicos lo dibujamos acá de color naranja, ¿sí? En algún momento, bueno, eso sigue lloviendo, siguen lloviendo sedimentos, este fondo del mar se empieza a hundir por la presencia de nuevos sedimentos, sean marinos, quizás el mar se retiró y aparecieron sedimentos que los movió el viento, quizás volvió a entrar el mar después y apareció otro tipo de sedimentos, una erupción volcánica que hizo una colada de lava, y esto se va hundiendo cada vez más y más y más y más por el peso de nuevos y nuevos sedimentos, ¿no? Un proceso de millones de años. La cuestión es que todos los sedimentos orgánicos, teníamos sedimentos minerales y sedimentos orgánicos, que quedaron atrapados aquí, en un momento dado, a mayor presión por el peso de los sedimentos de arriba y mayor temperatura, porque a medida que voy bajando en la corteza terrestre la temperatura aumenta, se empiezan a cocinar. Los sedimentos orgánicos en ausencia de oxígeno se cocinan y decimos que esto es una cocina geológica, ¿no? Se empiezan a cocinar y empiezan a dar distintos tipos de sustancias, los querógenos, los betunes, etcétera, etcétera, y si las condiciones son las adecuadas, nos va a dar gas y petróleo, más gas que petróleo, más petróleo que gas, y agua. Y lo que tenemos acá entonces ya es una roca generadora, ¿sí? Porque es la roca que generó los hidrocarburos. También se le llama roca madre, pero un concepto que nos ha costado un poco de trabajo que la gente entienda. Hay mucha gente, cuando uno va a hablar de fracking y de fractura, y habla que va a fracturar esto, dice, bueno, pero ustedes están fracturando la roca madre, porque suena que es como la roca basal del planeta Tierra. ¿Vas a fracturar la roca madre? No. Es nada más que un estrato que puede tener distinto espesor. Piensen que la corteza terrestre tiene entre 80 y 100 kilómetros de profundidad, 120 incluso, un poco más, con lo cual esto es un estrato de 50 metros, 35 metros, 400 metros, no más. Pero claro, roca madre de los hidrocarburos parece que es la Pachamama, pero no. La cuestión es que ese gas, ese petróleo que se formaron aquí, están atrapados. ¿Por qué? Porque están en un lugar, en un tipo de roca que es impermeable. ¿Qué quiere decir que es impermeable? Que en los poros microscópicos de esa roca no están conectados unos con otros. Entonces vamos a tener poros microscópicos completamente aislados unos de otros con gas y petróleo ahí adentro que no pueden moverse dentro de la roca, están atrapados. A diferencia de lo que sería
un sedimento permeable en donde los poros sí están interconectados entre sí y un fluido se puede mover por el interior, ¿sí? Eso es importante entender el concepto de permeabilidad. Bien, yo tengo entonces ese petróleo y ese gas que se me formaron atrapados aquí. Como el proceso de formación de petróleo y gas expande y contrae la roca, como a lo largo de millones de años se producen movimientos tectónicos, este estrato posiblemente se fue rompiendo, se fue quebrando, se fueron formando miles de fisuras. Y por estas fisuras, parte del petróleo y el gas seguramente lograron escapar. Por esos caminos que se hicieron naturalmente por las roturas de esta roca generadora. Muy bien. Puede que arriba de este estrato hubiese, necesitamos muchas casualidades de la naturaleza para esta industria, justo una roca que se fue formando, pero que es permeable, ¿sí? Entonces, si esta roca que está arriba de esta roca generadora es permeable, bien, estos hidrocarburos que se escaparon empiezan a viajar. Y empiezan a viajar, por cuestiones físico-químicas en general, en dirección a la superficie. En algún caso, dicen que en la mayoría de los casos, este viaje terminó en la superficie. Aún hoy hay manaderos naturales de petróleo, como en Cacheuta, como en La Brea en Jujuy. Son zonas donde hay petróleo en las lagunas, pero no es que se le volcó a nadie, sino que esto subió desde la roca generadora. A ver, se despierta de nuevo. Vamos a esperar para poner la vista completa. Bueno, ahí no sé si alguno sabe ponerle. Bien, les decía, pero en otros casos ese hidrocarburo no llegó a la superficie porque quedó atrapado por otra roca impermeable. Otra roca impermeable que puede ser otra roca generadora, dijimos que es impermeable, o una colada de lava, o lo que fuera. Y entonces se generó lo que yo llamo una trampa, ¿sí? O un sistema petrolero que consta de una roca generadora, que alguna vez fue el fondo del mar o una laguna en general, una roca reservorio que es permeable y que recibió los hidrocarburos de la roca generadora, y una roca sello que no los deja seguir su camino hacia la superficie. Entonces, la industria de los hidrocarburos convencional toda la vida fue encontrar estas trampas, perforar y sacar el gas y el petróleo de aquí, de las zonas permeables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahí hago un pozo y si hay presión, mejor, pero si no genero succión, como el fluido viaja por el interior de la roca, ¿no? Lo puedo traer, ¿sí? Porque es una roca permeable. Ahora, si yo hago un pozo hasta acá, no viene nada. Va a venir lo poquito que esté en contacto con la boca del pozo. Lo que está más a los costados o más arriba o abajo no lo voy a poder traer. Entonces, ¿qué es convencional? Convencional es el sistema tradicional. Encontrar estos sistemas y extraer petróleo y gas de estas rocas reservorios. ¿A qué le llamamos no convencional hoy en Argentina? Porque hay muchos no convencionales. Para la industria todo lo que no es convencional es no convencional y hay mucha variedad. Pero lo que llamamos el shale, cuando hablamos de vaca muerta y demás, es ir a buscar el gas y el petróleo acá directamente. Y para eso voy a tener que hacer fractura hidráulica, voy a tener que generar permeabilidad artificial, y eso es más caro. El problema es que lo que sale me lo pagan lo mismo, entonces es menos rentable. Entonces es un recurso, si se quiere, menos atractivo en términos económicos que un buen convencional, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es importante que se entienda. Convencional cuando voy a rocas permeables, no convencional cuando voy a rocas impermeables como es un shale. Hay otra variedad, hablamos de tile. A veces este convencional está, vamos a hablar en términos criollos, apelmazado. Digamos, no es un shale, no es el lugar donde se generó el gas y el petróleo, no es nula la permeabilidad, pero la permeabilidad es muy mala. Bueno, esto es tile, ¿no? De apretado, tile gas, arenas compactas también se le dice en español. Entonces, aunque digamos no es una roca generadora, es tan mala la permeabilidad que voy a necesitar también hacer fracking a otra escala que en un shale. Voy a necesitar menos agua, menos arena, menos químicos, pero voy a necesitar, ¿sí? Entonces, convencional, la roca permeable; no convencional, la roca generadora que es impermeable; y esta roca que es un intermedio, que tiene muy mala permeabilidad. No es generadora, pero de fea permeabilidad, que es lo que llamamos tile. Para el instituto, tile y shale son no convencionales, ¿sí? Y son dos recursos que se explotan en Argentina desde hace ya unos 15 años.
Fíjense una foto con un microscopio, en la vida real, digamos, en un convencional, cómo se ven los caminos entre estos granos de arena por el que fluyen más fácil el gas y el petróleo, en este caso el gas, y en un type, cómo es más complicado ese fluir porque es menos permeable. El shale ni lo ponemos porque prácticamente nula la permeabilidad. Bien, hasta acá seguimos más o menos todo claro, ¿no? ¿Dónde está toda esta historia, todas estas trampas y shale y tal y bla bla bla? Bueno, resulta que Argentina tiene alrededor de 24, 25, depende de los autores, cuencas sedimentarias. ¿Qué significa una cuenca sedimentaria? Significa, es una depresión que desde tiempos prehistóricos se fue llenando de sedimentos. Acuérdense que para que haya petróleo o gas, tengo que haber tenido estos procesos que voy a encontrar solo en las rocas sedimentarias, porque empezó con la acumulación de sedimentos minerales y sedimentos orgánicos. No voy a encontrar nunca petróleo y gas en una roca volcánica, tiene otro origen. Entonces, esas grandes depresiones se han llenado de sedimentos y tenemos identificadas alrededor de 24 o 25. De todas esas que están identificadas, tenemos solamente 5 hoy productivas, que son la cuenca austral, la cuenca del Golfo de San Jorge, que es nuestra cuenca histórica, la cuenca neuquina, la cuenca cuyana y la cuenca del noroeste. ¿Qué sabemos de las otras? Poco. Algunas se han explorado, ninguna lo suficiente como para descartar nada. Hay mucha expectativa puesta ahora en lo que es offshore, pero claro, otra vez, no es no convencional, pero es cara. Se ha explorado algo la cuenca chaco-paranaense, con algunos pozos en Santa Fe desde los años 30, algún pozo en Entre Ríos en el año 61, algo creo que en Chaco, si mal no recuerdo, algo en Córdoba. La verdad nunca apareció. La provincia de Buenos Aires fue exhaustivamente perforada, algunas de sus cuencas. La verdad es que nunca se encontró indicios, lo cual no quiere decir que realmente finalmente no se encuentre algo interesante, pero digamos lo que tenemos hoy son estas 5 cuencas productivas y obviamente donde hay una cuenca productiva hay un shale, hay una vaca muerta, porque hay una roca que generó gas y petróleo. Lo que pasa es que vaca muerta tiene algunas características especiales que la hacen especialmente atractiva, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco del shale. ¿Por qué estamos con toda esta historia de vaca muerta, la segunda reserva mundial, bla, bla, bla? Bueno, les voy a contar por qué. En Estados Unidos este recurso se empezó a explotar, a desarrollar intensivamente en los 90 y mucho más intensivamente a partir de 2005. A Estados Unidos el shale le permitió revertir su declino natural, le pasaba lo mismo que a nosotros. Fíjense, con un sistema económico totalmente distinto, un mercado más desregulado, donde la propiedad del hidrocarburo es del dueño de la tierra. Acá la propiedad del hidrocarburo es provincial. Totalmente distinto, y Estados Unidos también tenía un declino en su producción. Geología. Cuando empiezan a desarrollar su shale, especialmente el shale gas, logran en poco tiempo revertir esa caída y finalmente logran autoabastecerse. Hoy es un exportador de gas Estados Unidos y va camino a lo mismo en cuanto al petróleo. Entonces, algunos entusiastas dicen, bueno, en 2011 dicen, che, pero nosotros tenemos todo esto, pero ¿y qué habla en el resto del mundo de recursos de shale? Entonces hacen un trabajo en 2011 en el que toman 35 países no petroleros, acá no están Irán, Nigeria, no, ellos toman 35 países no petroleros para ver qué recursos shale tienen. Y un día nos despertamos con la noticia de que Argentina estaba cuarto en recursos técnicamente recuperables de gas. En 2013 hacen una actualización en donde ya aparecemos segundos e incluso aparecemos cuartos en petróleo. Ahora, y aparte suman 6 países, o sea, la actualización de 2013 es de 41 países. No es que somos la segunda reserva del mundo. A ver, estamos segundos en gas, primero no en reserva, sino en recursos técnicamente recuperables, que es otra cosa. El recurso es el recurso que yo podría llegar a recuperar y la reserva tiene que ver con una certeza de que ese recurso lo tengo ahí y aparte es económicamente viable. Si no es económicamente viable, aunque sepa que lo tengo ahí, sigue siendo un recurso. Entonces, estamos hablando de recursos y no de reservas. Aparecemos segundos en recursos de gas, pero en 41 países, no en todo el mundo. Y en recursos, no en reservas. Esto no desmerece en nada nuestros recursos, ahora vamos a ver que son importantísimos. Fíjense,
Para empezar a darnos una idea de cuánto podría haber ahí. En gas, este trabajo dice que tenemos 802 billones de pies cúbicos. No importa el número. Es un montón, vamos a ver por qué. Les dije que en cada cuenca hay diferentes vacas muertas, ¿sí? Con lo cual estos 802 se refieren a distintas rocas generadoras. Vaca muerta es la más importante, pero resulta que 600, 700, 1000 metros abajo de Vaca Muerta hay otro shale, que es otra entrada del mar en la prehistoria, que se llama Los Molles, y que la conocemos mucho menos que Vaca Muerta y que aparentemente sería muy interesante también, la más profunda. Y Noceramos Inferior, o Palermo Aike, es la roca generadora de la cuenca austral, sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bueno, dicen que las dos mejores rocas después de Vaca Muerta serían estas, quizás y Noceramos. 86 millones de pies cúbicos para dos formaciones shale, de la cuenca del Golfo de San Jorge, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, Aguada Bandera y formación D129. La verdad es que no es tan buena roca. No son tan buenas rocas porque no están tan sobrepresionadas como Vaca Muerta, o no. Por cuestiones que no vamos a entrar en detalle ahora, Vaca Muerta es mejor. Y le asignan 3 billones de pies cúbicos a la cuenca Chaco Paranaense, donde nunca apareció una gota de nada, pero bueno, no sé por qué, aparecen 3 ahí. Pero quiero decir, no es solo Vaca Muerta, pero quedémonos solo con Vaca Muerta, 308 billones de pies cúbicos. Ustedes escucharon hablar alguna vez de Loma La Lata, seguramente. Bueno, Loma La Lata se hizo famoso porque en los 70 se descubre y es un mega yacimiento de gas, mega, convencional. Es un gas que está en una formación que se llama Sierras Blancas, que es esta, después se pueden acercar a ver. Fíjense, estoy hablando de una formación convencional y cuando lo toquen les va a parecer que es una roca sólida. Sin embargo, tiene poros y es permeable. Esto es Sierras Blancas, está abajo de Vaca Muerta. Se descubre en el año 77 y esa matriz tan gasífera que tenemos tiene mucho que ver con esa anomalía que es este mega yacimiento de gas que aún hoy sigue dándonos después de 40 años un montón de gas. ¿Cuánto tenían lo que eran reservas Loma La Lata en el momento de su descubrimiento, no ahora? Frente a los recursos de Vaca Muerta, esto. Bien, claro, alguien me va a decir, bueno, pero estos son reservas, estos son recursos, está bien, pero supongamos que logramos pasar 1/3 de los recursos a reservas de Vaca Muerta. Tendríamos 3 Loma La Lata, sería una fiesta, digamos, y ni les digo la mitad, ni les digo si en realidad, cuando hacemos el estudio más fino, en realidad hay más reservas. Bueno, es un montón. Quiero decir, no importa tanto ni los números finos ni la unidad, quiero decir, es muchísimo lo que hay ahí. Y es realmente una gran oportunidad, hay muchísimo gas. Y no estoy sumando el time. Eso es solo Vaca Muerta. Fíjense, no convencionales. A diciembre de este año teníamos, el último día del año, 1.615 pozos de hidrocarburos no convencionales en el país. 791 a formaciones shale. Hay 3 que están en Santa Cruz, que van a la formación de 129. El resto es todo Vaca Muerta. Y 824 a formaciones TAI. ¿Sí? Acá estamos sumando shale y TAI. ¿Qué representan hoy los no convencionales para nosotros? Casi el 26% del gas que producimos y casi el 10% del petróleo. Digo, ya tienen un peso específico propio muy importante y recién empezamos. Entonces es un recurso muy importante. Vamos a quedarnos ahora un poco, hasta acá más o menos todo bien, igual después me van a poder preguntar. En lo que es Vaca Muerta específicamente, ¿sí? Ahora sacamos el type y nos quedamos solo con la formación shale, que es Vaca Muerta. Foto de Vaca Muerta, digo, no sé, ¿alguno ha ido a la zona de Loma Campana, todo esto? Bueno, los que fueron reconocerán este terreno generalmente chato, estepario, ¿no? Los cartelitos, porque ahí sí que uno se pierde, si no, los cartelitos de las compañías petroleras. Vaca Muerta es una formación geológica, es una formación continua. Una diferencia con el convencional es que en el convencional hablamos de trampas, pero acá hablamos de formación continua. En donde esté Vaca Muerta yo pincho y está. Puede estar mejor, peor, puede tener más materia orgánica, menos, pero esta es una formación continua que tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados. O sea, es una superficie similar a la provincia de Misiones. Es un montón. Abarca Neuquén, pero también abarca oeste de Río Negro, sudoeste de La Pampa y sur de Mendoza. De hecho está empezando el desarrollo de Vaca Muerta en Mendoza también, en la zona de Malargüe.
La profundidad promedio de interés es de unos 3.000 metros, un poco menos, un poco más. Ustedes saben que estas cuencas sedimentarias son una especie de wok. Cuanto más uno se acerca a los bordes, está más alta, más somera, a veces aflora, y cuando uno está más en el centro de cuenca está más profunda. Alcanza espesores de más de 400 metros. Esto es una característica notable de Vaca Muerta. Hay formaciones shale norteamericanas, formaciones estrella, que son maravillosas y por ahí tienen 50 metros de espesor. Vaca Muerta tiene 400 y a veces un poco más. Es muy espesa. Por supuesto, es la roca generadora del yacimiento gasífero de Loma La Lata. Se describió en 1931, no es que se descubrió en 2010 Vaca Muerta. En 1931, los geólogos, buscando petróleo en Neuquén, ya la describieron en la Sierra de la Vaca Muerta. ¿Sí? Afloraba, la describieron en la Sierra de la Vaca Muerta, por eso se llama Vaca Muerta. Y, por supuesto, es hiper conocida, porque para llegar a Loma La Lata hay que atravesarla. Entonces, ya la conocíamos bastante, digamos. Y una cosa buena, abarca una zona de baja densidad poblacional. En Estados Unidos, un problema que hay es que cuando uno va, por ejemplo, a Pensilvania, a la formación Marcellus, son zonas de chacras, zonas de casas, zonas boscosas. Bueno, cuando uno va a Loma Campana, a los yacimientos en general que van a Vaca Muerta, son zonas esteparias muy de bajísima densidad poblacional, con lo cual debería generar menos conflicto la convivencia con la actividad. Por supuesto tiene, de acuerdo a los procesos geológicos que se dieron, voy a encontrar zonas donde voy a sacar petróleo, que son las verdes, las zonas donde voy a sacar gas con condensado. Ustedes saben que viene el gas, el metano, pero también viene el condensado que voy a usar para las garrafas, por ejemplo, y el gas seco, ¿sí?, en estas zonas más al oeste. Fíjense un corte aquí, acá vamos bajando, tenemos Vaca Muerta, pero acá abajo Tordillo, ¿sí?, la formación Sierras Blancas, donde está Loma La Lata. A diferencia del dibujito que les mostré, este convencional está abajo de Vaca Muerta, no arriba, pero Vaca Muerta mismo no lo deja pasar al gas para arriba. Y si sigo bajando, acá están los molles, que es la otra formación shale. O sea, un shale puede estar superpuesto con otro shale. Acá tenemos las lajas inferior, o las lajas, figura acá que es una formación TAI. ¿Sí? Quiere decir que para sacar TAI gas, yo tengo que pasarme alrededor de 1000 metros más abajo de Vaca Muerta y casi que toco los molles. De hecho, toco los molles, se hace punta de trépano a los molles y se fractura las lajas. Complicada la geología, yo trato de hacérsela lo más simple posible. La producción ha ido creciendo. Fíjense que primero una apuesta clara al petróleo. Loma Campana, que es el yacimiento donde se ha puesto la mayor inversión, que son YPF junto con Chevron, es un yacimiento donde sale petróleo. Pero, digamos, a partir de este momento, cuando los precios del petróleo se empiezan a deprimir, fíjense como claramente el gas empieza a aparecer como un recurso más atractivo en lo que es Vaca Muerta. Y acá un tema que es un poco más técnico pero sumamente interesante. Cuando se empieza el desarrollo y se va especialmente a Loma Campana, este espesor notable de Vaca Muerta hizo creer que, bueno, quizás no hacía falta hacer pozos horizontales, que suelen ser más caros, más productivos pero más caros, que quizás con pozos mucho más económicos, verticales, con 5 etapas de fractura sin hacerlos horizontales, se podía generar un buen desarrollo. Pareció que sí. Finalmente con el tiempo se descubrió que no era económicamente una buena idea, y lo que hoy se está viendo es que hay que estudiar de esos 400, 500 metros de espesor las zonas más productivas. La formación no es igual de productiva en todas sus capas, y meterse con un pozo horizontal todo lo que se pueda en esas zonas más productivas. Entonces, este desarrollo que se hizo al principio de pozos de 3.200 metros con 5 etapas de fractura, pozos verticales, ¿sí?, hoy se está yendo a estos pozos que tienen 3.000 metros de profundidad, pero de 2.500 a 3.000 y pico de metros de lado. Estamos hablando de ir 3 kilómetros para el costado, meterse todo lo posible con hasta 40 etapas de fractura. Hablamos de 5 en los pozos verticales, ahora nos vamos a 40. Son pozos carísimos, por supuesto, pero que a la larga, ¿sí?, rinde más el metro de pozo perforado que en el caso de los pozos verticales. Con lo cual hubo todo un cambio de paradigma estos 2 últimos años en cómo desarrollar Vaca Muerta. Esto es cuando hablamos de curva de aprendizaje, ¿no? De esta forma, la formación hoy está siendo rentable, y por eso van a ver que más empresas empiezan a anunciar inversiones y qué sé yo, puede ser un recurso ya más interesante. Hay que poner más plata, pero es rentable. Hay 1000 otras cosas que tienen que ver, yo puse algunas.
con poder ir reduciendo esos costos, que es lo que más complica el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? El declino de los pozos de shale, a diferencia de los pozos convencionales y de los de tight, empiezan a producir mucho los primeros meses y rápidamente decaen y declinan. Y hay que hacer entonces constantemente nuevos pozos. Esto es una característica del desarrollo del shale, el fuerte declino de los pozos, que no, bueno, a ver, hay que empezar a entender cómo son esos declinos. No declina igual en cualquier lado, declina distinto en distintos lugares, conocer la formación, que suele ser muy heterogénea, los costos de los insumos, hay mucho insumo importado, ¿sí? En algún momento se trató de hacer sustitución de importaciones, los costos laborales, se han firmado convenios para reducir esos costos laborales, la infraestructura para los insumos. Por ejemplo, algo carísimo es transportar en camión la arena. Bueno, se está hablando del ferrocarril a Vaca Muerta, bueno, ahí hay todo otras peleas, porque el ferrocarril es más barato si pasa por adentro de los pueblos, pero el peligro es que te corten las vías, entonces si pasa por afuera hay que hacer una inversión más grande. Bueno, se necesita un ferrocarril para bajar ese costo, ese ítem que es muy grande. La infraestructura de evacuación. Una vez que produjiste todo eso, un problema que tenés es que por ahí te va a sobrar gas porque no tenés la capacidad para sacarlo de Vaca Muerta. Entonces se está hablando de exportar estacionalmente. Bueno, hay impuestos e incentivos. Yo les mostraba que para hacer este tipo de desarrollo es necesario ver cuál es el marco económico que me pone el Estado, si va a haber un incentivo, si va a haber un programa de estímulo, cómo son los impuestos y así, etcétera, etcétera. No es una cuestión solo de que alguien venga con el maletín y ponga la plata. Es mucho más complejo. Si sacamos una foto hoy del desarrollo no convencional en Vaca Muerta, tenemos los rojos son los pozos tight, los verdes son los pozos shale. Lo que tenemos es, fíjense, algunas cosas que destacan, ¿no? Acá está la ciudad de Neuquén. Miren, esto es Fernández Oro, la ciudad de Allen, Alto Valle de Río Negro. Esto viene de ahí, es TAI, ¿sí? Se saca el TAI de 3.800 metros de profundidad. Es un desarrollo muy importante de YPF. Tenemos acá la zona de Centenario, que está Plus Petróleo y demás. No, Centenario está acá en realidad. Neuquén está acá, está mal puesto el cartel. Río Neuquén, que era de Petrobras y Pampa y ahora lo va a desarrollar YPF, y Lindero Atravesado de PAE. Loma La Lata, ¿sí? Con sus pozos TAI. Loma Campana, YPF con Chevron, y acá hay toda una constelación de pozos Shell que empezamos a ver que tienen que ver con los anuncios de las compañías de Shell en Cruz de Lorena, en Sierras Blancas, está todo por acá, ¿no? De Tec Petróleo en Fortín de Piedra, que es un muy importante emprendimiento que está más para este lado. Aguada Pichana de Total, con sus pozos TAI. El Orejano, que es una asociación de YPF con Chemical Down, ¿sí? La petroquímica, y que anda muy bien. Shell Gas. Rincón del Mangrullo, donde están Pampa Energía e YPF también. Mangrullo y Rincón del Mangrullo. Bueno, y así, como para que tengan un panorama, otra vez, esta es la ciudad de Neuquén, este es el lago Marí Menuco, acá está la ciudad de Añelo, por acá, y de acá ya nos vamos casi por acá a Mendoza, ¿no? Esto ya es Río Negro, bueno, La Pampa por acá. Con lo cual, algo se va moviendo, ¿sí? Algunas cosas yo te dije son unos 1.700 pozos, entre Shell y TAC. Y si hablamos solo de Vaca Muerta, yo les mostré el peso de los no convencionales, pero si hablamos solo de Vaca Muerta, Shell, al 31 de diciembre del año pasado teníamos 788 pozos. En Vaca Muerta es el 5% hoy del gas de la Argentina y el 7,7% del petróleo. Va tomando Vaca Muerta peso propio también. Una foto de Vaca Muerta. A ver, hasta acá llegamos un poco con lo que yo les quería contar. Tengo algunos slides más en donde la idea era, si ustedes quieren, explicar un poco qué es esto del fracking, pero no sabía si iba a haber tiempo, si iban a estar todos despiertos. Si quieren, podemos seguir un poquito más y les explico un poco sobre el fracking, como quieran. Si hay tiempo. Lo que sí me parece que acá no va a salir. Ah, sí. Bueno, fíjense. Vamos a hacerlo bastante esquemático, ¿no? Esta foto es de Loma Campana. Para perforar un pozo a Vaca Muerta hoy tenemos entre 20 y 30 días de perforación. Este es uno de los temas, reducir el tiempo de perforación. Es uno de los temas que permiten empezar a bajar costos. Es muy importante. Gracias. Otra carga de... las locaciones son secas. Nosotros tenemos el tema de que vamos muchas veces a hablar a la comunidad y la gente tiene todavía la idea de la locación petrolera como el lugar donde va el tipo todo sucio y abre una válvula y huele a petróleo. Bueno, las piletas de evaporación, todo eso ha ido desapareciendo. De acá a 20 años para atrás
ha cambiado mucho el tema del medio ambiente, las locaciones hoy completamente secas, a veces hay piletas de agua fresca, nada más que eso. Y también se hacen varios pozos por locación. Antiguamente era un pozo, una locación, hoy estamos haciendo 4, 8, 2, bueno, depende del tipo de desarrollo, pero es un mejor aprovechamiento del suelo, que se compensa con el hecho de que el shale requiere de más pozos continuamente, ¿no? que el desarrollo convencional. A veces mostramos estas fotos porque, bueno, hay de todo, ¿no? Mucha gente piensa que no es un pozo de petróleo en una caverna o un túnel. En realidad, este es la punta del trépano para la parte más somera, que es la parte más ancha del pozo, unos 30 centímetros, el ancho del pozo arriba, y cuando uno está en la zona donde se fractura, el ancho del caño son unos 15 centímetros, o sea, no son cosas monstruosas, como esos agujeros por ahí que uno ve de la minería a cielo abierto, no genera eso. Contamos también el tema de los encamisados. En general a la comunidad le interesa mucho el tema de, bueno, cómo haces para atravesar un acuífero. Bueno, ahí contamos que los pozos, por supuesto, se encamisan con una o dos o a veces más capas de aceros, con caños, son caños sin costuras, etcétera, etcétera, y después eso se cementa, ¿sí? Se cementa todo generalmente del centro, donde se inyecta el cemento a presión y desborda para dejar cemento y acero. Si hay más de una capa, cemento, acero, esto también se perfila y demás. Y de esta forma se protege el pozo y el acuífero. Siempre recordar que los que más interesan en cuanto a medio ambiente son los acuíferos someros, que es lo que pueden ser de agua dulce. Es raro encontrar agua dulce más allá de los 300 metros. Nosotros vamos a trabajar a 3.000, 4.000, ¿no? Pero esto es convencional y no convencional. El acuífero hay que atravesarlo. Fotos de los caños, la torre de perforación, que ahora ya van metiendo los caños cada vez más automáticamente. Después viene la etapa de punzado, o sea, cuando uno ya terminó de hacer el pozo y de cementarlo, lo que tiene que hacer ahora sí es conectar ese pozo con la formación productora. Entonces se baja una herramienta que se le dice cañón para punzarlo. Esto tiene pequeñas cargas de explosivo plástico que tiran, cuando explotan largan un chorro de aire muy caliente que atraviesa el cemento y el acero y el cemento, entonces genera una serie de agujeritos de 1 centímetro más o menos de diámetro por todo el caño en la zona productiva que me van a permitir conectar el pozo con la formación. Bueno, de ahí viene todo el tema de los explosivos. Ustedes usan explosivos. Bueno, realmente si uno pusiera algunos kilos de TNT abajo se destruiría todo, entonces no me sirve eso. Necesito hacer algo mucho más milimétrico, ¿no? En esta foto, el momento de una función de un pozo. Es un momento donde no se puede usar el celular, bueno, en fin, una cuestión porque abajo se está trabajando con explosivos. Y finalmente la fractura hidráulica. La verdad es que la fractura se ha demonizado muchísimo. Me preguntaban hoy quiénes la demonizaron. Nosotros tenemos algunas teorías, porque la fractura se hace en Argentina desde fines de los 50, en pozos convencionales. Y ahora aparece todo este cuestionamiento. Digamos, si uno pone fracking en internet, va a salir más que nada este gráfico, donde se ve un pozo horizontal con grandes fracturas que llegan al acuífero y lo contaminan, y acá pérdidas de petróleo, gas, no sé qué, una cosa bastante fea, pero es lo que ve si uno pone fracking. Entonces, se dice que el fracking depreda el recurso hídrico, usa mucha agua, se inyectan cientos de químicos cancerígenos que contaminan las napas, genera terremotos, contamina pozos domiciliarios con metano, entonces después uno pone un fósforo y pasa esto, una canilla. Pero la gente lo cree. Contamina el aire, entonces la gente que vive ahí tiene enfermedades respiratorias, se utilizan explosivos peligrosos, etc. ¿Quiénes demonizan el fracking? Bueno, nosotros vemos que la demonización del fracking apareció en el momento en que se empieza a desarrollar Marcellus Shale en Pensilvania, que es uno de los grandes centros carboneros de Estados Unidos. La industria del carbón en Estados Unidos tiene un gran poder de lobby, ellos representan el 30% de la matriz energética, el carbón, y obviamente lo que está pasando es que el gas natural está reemplazando al carbón. Por eso Estados Unidos, que no firmó el protocolo de Kioto, es el país que más ha reducido sus emisiones, porque reemplaza carbón por gas natural gracias al shale. Bueno, ahí hay una clave, creemos, pero también notamos que los grupos que no son ambientalistas necesariamente, sino que son antisistema, anticapitalismo, anticorporaciones, son los que suelen motorizar todo esto. Porque es más fácil difundir todas estas ideas desde aquí que si voy a tratar de hablar con el editor de un diario para explicarle mi discurso anticapitalista.
tipo me saca carpiendo, pero si voy y le digo, mirá, están inyectando químicos cancerígenos, no sé qué, no sé cuánto, por ahí me dan micrófono, ¿no? Entonces, vemos qué pasa por acá. Bueno, vamos a ver realmente qué es una fractura. Dijimos que había que generar permeabilidad artificial, porque teníamos una formación que era o impermeable o muy baja permeabilidad. En este montaje que hicimos, esto es un afloramiento de vaca muerta en el sur de Mendoza, tenemos sí una foto de una fractura que genera el fracking y van a ver que tiene todos granitos de arena, no sé si se notan. ¿Por qué? Porque por estos granitos de arena, por estos intersticios, voy a recuperar el gas y el petróleo, ¿sí? Genero permeabilidad. De paso, esto lo que hace es apuntalarme esa fisura, porque yo voy a abrir una fisura y a 4.000 metros de profundidad, 3.000 metros, se va a volver a cerrar cuando baje la presión. Entonces tengo que meterle arena para que cuando baje la presión quede apuntalada y no se cierre, ¿sí? Y por ahí pase. Eso es la estimulación, nosotros decimos estimulación hidráulica, fracking, ¿no? Estimulo la roca y genero esto. ¿Cuándo nace la fractura hidráulica? Nace en los yacimientos gasíferos del sudoeste de Kansas. ¿Por qué? Porque los pozos tienen un rendimiento X, gracias a su permeabilidad y a la disponibilidad del recurso, pero los norteamericanos, que a veces les gusta romper cosas, descubrieron que si fracturaban esa roca, ¿sí?, mejoraba la permeabilidad y por lo tanto mejoraba el rendimiento del pozo convencional. Y acá es una ecuación matemática. Bueno, ¿cuánto más me sale hacer la fractura? Esto. ¿Y cuánto más me rinde? Esto. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Así que en el 49 ya es una técnica comercial que empieza a ofrecer la Halliburton a los operadores. Se expande rápidamente por todo el mundo y el 23 de septiembre del 59, no crean que fue fácil conseguir esta fecha, se hace la primera fractura en Argentina, en Sierra Barrosa, ahí por donde está Loma La Lata, Loma Campana, ¿sí?, en la provincia de Neuquén. Desde ahí a hoy yo les diría que no debe haber pozo convencional, no convencional, que no lleve fractura hidráulica, porque la ecuación da, digamos, es beneficiosa. Con lo cual no es algo nuevo, lo que nos va a cambiar es la escala, ¿sí? O sea, para un convencional tengo 2 camioncitos bombeadores, una cantidad de agua, una cantidad de arena. Para un Type voy a tener 8 camiones bombeadores por ahí, y para un Shale por ahí voy a tener todo este show. Son 20 camiones bombeadores. ¿Por qué? Porque son otras escalas. Más presión, más agua, más arena, más aditivos químicos. Bueno, este es el momento en que se hace una fractura. Todo este circo, por supuesto, después desaparece, me va a quedar solo la boca del pozo. El monitoreo de la fractura que se hace desde el tráiler. Acá arena, bueno, yo traje, si se la quieren, hay distintos tamaños, si se la quieren ir pasando, para que vean de qué se trata. Por supuesto, jamás podría apuntalar esas grietas gigantes que están en los dibujos ambientalistas con eso, pero esa es la más gruesa. También tenemos de distintos tamaños. Esta parece casi azúcar impalpable. Se utilizan en distintas etapas del trabajo de fractura. Esta en general al principio, para tapar microfisuras y no perder estanqueidad y generar más presión. La otra como agente de sostén. Pero bueno, acá sacamos también una foto con una mano para que se vea de qué se trata, ¿no? Esta arena, este insumo tan caro para la fractura hidráulica que se importa, y hoy una parte se está también extrayendo en Entre Ríos y en la zona de Gaiman, en la provincia de Chubut. Bien, ¿qué es ese fluido de fractura que yo voy a inyectar tan peligroso y tan el cuco del fracking? Bien, en realidad el 95% de ese fluido es agua, ¿sí? El 95%. Hay un 4,5% más o menos de eso, de agente de sostén, arena, son inertes, o sea que tengo un 99,5% de agua y arena, y un 0,5%, un poquito menos quizás, de los famosos químicos de fractura. No son 600, no son 5.000 como nos preguntaron los de la cuenca del río Colorado, son más o menos entre 12 y 15 aditivos comerciales, que si yo sumo todos los ingredientes de esos 12-15 aditivos, voy a llegar a unos 30. ¿Sí? Cuando yo tomo solamente el volumen de químicos, el 50% del volumen, más o menos para que se den una idea, es ácido clorhídrico. Es el ácido clorhídrico muriático, ¿sí? Es el ácido que se le pone a la pileta, no es ninguna cosa extraña, eso es la mitad del volumen. ¿Por qué? Porque estas son formaciones calcáreas. Entonces, para facilitar la fractura y facilitar la limpieza de las fisuras y disolver impurezas, hago que ese fluido sea levemente ácido, ¿sí?
De lo que queda, la mitad, o sea, el 25% del total, en general es un gelificante. Por ejemplo, la goma guar. La goma guar es el polvo que se hace de la semilla de la guar, es un polímero natural que se usa en general en los alimentos para los celíacos, para reemplazar el gluten. Esto lo que va a hacer es generar que todo este líquido se convierta en una gelatina. ¿Y por qué tengo que hacer una gelatina? Porque yo no solo tengo que usar el agua para generar presión y abrir fisuras, sino que tengo que transportar arena, porque el kit de esto es meter arena en esas fisuras. Si yo llevo el agua líquida, no me transporta la arena. O sea, la arena decanta en el blender o en el tanque, el agua se va solita, ¿sí? Vamos a hacer la prueba en un vaso, la arena se va para abajo. Si yo genero una gelatina, entonces voy a poder esparcir uniformemente esa arena dentro de la gelatina y la gelatina va a transportarme la arena. Bien, por eso la goma guar. Ahora, cuando yo llego al final de la fractura, cuando ya logré abrir las fisuras que quiero abrir o reabrir y meter la arena, voy a bajar la presión. Lo primero que va a pasar es que va a volver ese fluido, pero va a volver con la arena. Yo quiero que la arena se quede. Entonces tengo que, en ese momento, poner un ruptor de gel. Tengo que volver a hacer que esa gelatina se vuelva a ser líquida, para que me vuelva el líquido, pero no me vuelva la arena. La arena aparte suele tener una resina epoxi a medio cocinar para que se pegotee entre sí y dificulte que vuelva, ¿no? Después hay surfactantes de la familia de los detergentes para combinar las etapas líquida y orgánica, pues estoy usando un líquido, estoy sacando petróleo, etc. Hay bactericidas, anticorrosivos, bueno, todo ese combo forma parte del último 25% del volumen total de químicos que en general se degradan durante la operación y, como les digo, están, digamos, si tomo el volumen total del líquido de fractura, son extremadamente bajos dentro de ese volumen total. Nosotros, no pretendo que nadie lo vea, yo tampoco lo veo, igual la presentación la dejo, armamos algunos de los grupos de químicos más importantes con la función que se le da en la casa, porque están todos presentes en los hogares, la función que se le da en el fluido de fractura, las concentraciones en el hogar, que suelen ser cientos y miles de veces más importantes que las concentraciones en el fluido de fractura. Claro, de cualquier manera voy a llevar un camión de ácido acético o un camión de hidroclorito de sodio, digamos, no es lo mismo que un pote de lavandina en casa que un camión que se me puede volcar y me puede generar un incidente ambiental, si hablo en términos absolutos. Pero es cierto que también hay un montón de medidas de seguridad para prevenir todo ese tipo de cosas. No cualquiera maneja un vehículo que va a entrar en un yacimiento, tiene que tener manejo defensivo, etcétera, 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 y protocolos en caso de incidentes ambientales y demás. Así que muchas veces esto se comunica de una forma muy naif, bueno, no, porque esto se usa, como les conté yo, en los alimentos, y esto en los cosméticos, y esto de lavandina, pero la verdad es que voy a estar transportando grandes volúmenes de todo esto. Aunque en el volumen total resulten muy diluidos, los volúmenes que voy a transportar son importantes e implican un riesgo ambiental, ¿sí? Por supuesto, con las formas de prevenirlo, pero no es que no exista. En el IAPG, lo que estamos haciendo es un sitio abierto a la comunidad, ya está online pero todavía no lo difundimos porque lo estamos cargando, en donde uno entra en un Google Earth y aparece cada uno de los pozos no convencionales y cuando lo cliquea le aparece la ficha de la fractura, donde dice cuánta agua se usó, a qué profundidad, cuál fue la fecha de la fractura, qué aditivos químicos se utilizaron con los nombres comerciales que suelen ser de fantasía y una segunda lista con los ingredientes de esos aditivos químicos. Es una cuestión de transparencia. ¿Sí? O sea, porque cuando dicen, no, porque vos usás, son químicos secretos, no. La idea es decirle, no, entra acá, para esto firmamos aparte un convenio con la provincia de Neuquén, es un desarrollo de nosotros, y bueno, recién los empezamos a cargar, la idea es que, les confieso, hay que hincharle, ¿no? Porque es un lío. Para ellos, designar a alguien que los cargue, armamos todo un protocolo para que todas las fichas tengan las mismas unidades, etc. Pero bueno, es todo un emprendimiento que tiene que ver con la comunicación y la transparencia también, ¿no? Bien, si lo hacemos un poco más a escala, nosotros en Vaca Muerta, por ejemplo, podemos trabajar a 3.000 metros de profundidad. Tenemos un acuífero de agua dulce bastante profundo para ser un acuífero de agua dulce. Debo decir que algunas sorpresas hubo. En Rincón de las Cenizas apareció agua dulce a 900 metros, raro. No es muy comercial porque hacer un pozo a 900 metros no es para cualquier paisano, pero bueno, es agua dulce. Y fíjense dónde estamos, ¿no? Trabajando. Acá hicimos el radio. En realidad,
está mal hecho este gráfico. Las fracturas tienden a crecer hacia los costados, no hacia arriba ni hacia abajo por cuestiones geofísicas. Primero son formaciones que se acumulan en forma laminar y segundo que las fuerzas son menores hacia los lados que si intenta ir la fractura hacia arriba o hacia abajo. La fractura, me dijo un jefe de fracturación de una empresa, es muy fiaca, va para donde es más fácil ir, suele ir para los costados. Normalmente lo que se ve es que hacia arriba, hacia los costados crece 100, 150, 200 metros y hacia arriba unos 40, 60 metros con algún récord de 80. Nosotros estamos a 2.500, 3.000 metros de los acuíferos y la superficie. O sea, y aunque uno quisiera hacer una fractura de acá hasta acá, no hay cómo. Esto es bastante, que requiere 20, 25 camiones bombeando, es una locura la fuerza que se hace ahí y uno logra hacer solamente esto. Tampoco es otra imagen que tiene mucha gente, que es la del lago congelado, ¿no? Que uno toca así y se empieza a quebrar todo y no se sabe cuándo para. No, en el momento que yo bajo un poquito la presión se detuvo la fractura. Lo que me cuesta justamente es lograr que la fractura crezca. Así que la idea es dar un poco más de escala a esto, ¿no? Es difícil, la verdad es que la torrecita, que es enorme, acá se ve muy chiquitita, es difícil hacer estos dibujos a escala. Y esto es un pozo de shale gas en Vaca Muerta en producción. O sea, después de todo ese show de camiones y bombas y químicos y qué sé yo, lo que va a quedar durante años es esto. En este caso un pozo de shale gas, puede haber de petróleo, a veces veremos una cigüeña. Bien. Y acá mostramos a veces cómo queda un pozo cuando es abandonado. En este caso es un pozo en la zona de Fernández Oro, de los años 60, que se abandonó como corresponde, porque esta es otra historia, no siempre se abandonan los pozos como corresponden. Este es un pozo abandonado como corresponde, que implica el corte de las válvulas, el taponamiento con cemento, el control, etc. y el relleno. Y esta tierra ya estaba lista para resembrar, esta es una zona de chacra, ¿sí? Es un pozo del año 64, cuando se sacaba petróleo en el Alto Valle de la formación Quintuco, que está arriba de Vaca Muerta. Bueno, ese pozo se abandonó, la estaca simplemente marca dónde estaba la bomba. Bien, eso era un poco para mostrarles, y bueno, si tienen alguna pregunta, los que estén despiertos, adelante. Sí, perdón. Sí. ¿Cómo hace para que el trépano bombe 90 grados? Bueno, eso es toda una historia. Los trépanos realmente navegan, digamos, y el tema es que tampoco son esos 90 grados que uno ve en el gráfico, ¿no? Es un torque infernalmente grande. Claro, por ejemplo, en la zona de Fernández Oro, los pozos van a 3.800 metros de profundidad. No son ni verticales ni horizontales, son pozos en forma de S. ¿Por qué? Porque es una zona de chacras. Entonces yo tengo que eficientizar al máximo el uso del terreno. No puedo ir destruyendo todas las chacras para hacer pozos. Entonces, desde una sola locación voy a hacer quizás 8 pozos, 12 pozos, y como tienen forma de S, yo bajo 900 metros, con ese enorme torque me empiezo a alejar, me alejo unos 2 kilómetros hacia un costado, vuelvo a bajar con otro enorme torque y llego a 3.800 metros y ahí fracturo la formación de las lajas inferiores. Sí, los trépanos realmente navegan. Hay cosas de tecnología que son alucinantes. Estaba leyendo el otro día que ya están haciéndose pozos sin el punzado con explosivo. No lo terminé de entender bien, pero tengo que agarrar uno que me lo... Pero digo, la tecnología, el desarrollo tecnológico es constante. Igual el pozo dirigido o el pozo horizontal no es una tecnología nueva. Argentina tenía un récord, no sé si lo sigue manteniendo, de un pozo en la costa. O sea, empieza en la costa y entra, no me acuerdo si era 11 o 16 kilómetros más adentro. Así que sí, pueden hacer la forma que quieran. Sí. Al principio de la charla planteaste que la relación entre agua y extracción de gases es más o menos 12 a 22 a 3. Perdón, el agua. La extracción de agua. Sí. Era 42. Sí, el promedio de agua y el promedio de petróleo, de producción de pozos. Sí. Quiere decir que si nosotros tuviéramos que sacar 200 millones de cúbicos por día de gas a partir de 2035, sí, que calcularon ustedes, para sacar eso necesitaríamos 2.400 millones de
cúbicos por día de agua. Sí, pero ojo, porque estamos hablando de gas. Esas eran cifras de petróleo. ¿Sí? ¿El gas cuál es? No la tengo clara acá, pero lo que pasa es que el problema con el petróleo es que normalmente en los yacimientos hay agua, gas y petróleo. ¿Sí? Esta cantidad enorme de agua, como expliqué también al principio, tiene que ver con lo que es recuperación secundaria. O sea, yo recupero este agua, que tiene un corte X, depende del yacimiento, depende de la madurez del yacimiento, y lo que voy a hacer es separarla del petróleo, reinyectarla, es un circuito cerrado. En realidad cada vez tengo un corte peor de petróleo. En Cerro Dragón, por ejemplo, que es el principal yacimiento de petróleo de la Argentina, los cortes de los pozos son de 97 a 98% de agua por este circuito cerrado. Ellos son los maestros de la recuperación secundaria. Entonces esto es lo que me tira el promedio. Cuando la recuperación termina siendo, hay un corte que es la conveniencia económica. Absolutamente. Absolutamente ¿Cuál sí. es el remanente de agua de recuperación que te queda reinyectada? Lo que pasa es que es variable. Es variable de acuerdo a la cuenca, de acuerdo al yacimiento también. Por eso insisto, los cortes son distintos, las ecuaciones económicas son distintas. ¿Sí? Porque no es lo mismo el petróleo, por ejemplo, de Comodoro que un petróleo de Neuquén. De repente el petróleo de Comodoro es un petróleo escalante, que no tengo capacidad de refinación para todo lo que puedo sacar, entonces una parte la tengo que exportar, pero un petróleo de la formación Vaca Muerta es un petróleo de excelente calidad. Entonces va cambiando también la ecuación, es complejo hacer esas definiciones. Lo que sí, yo no uso agua no hay recuperación secundaria de gas. Lo que es recuperación secundaria de petróleo y experiencia ya en recuperación terciaria, que implica agregarle a ese agua que voy a reinyectar polímeros, ¿sí? Para mejorar el recupero. Y aprovecho Sí. con respecto al tema de las arenas necesarias Sí. para las explotaciones. En Vaca Muerta, Sí. ¿qué proporción de tonelada o volumen de arena necesitamos para cada millón o metro cúbico? Mirá, el tema es el siguiente. Las arenas son de distintas calidades, también lo sé. El problema es este. Yo tengo arenas de distintas calidades. Algunas las puedo aprovechar, insumos que tengo en Entre Ríos o en la zona de Gaiman con un tratamiento. Otras son cerámicas, por supuesto, de elaboración artificial. Cuenta también el perfilaje del grano, el tamaño, la resistencia. De acuerdo a dónde yo voy a hacer la fractura, voy a necesitar distintos tipos de resistencia para que ese grano no me colapse. Sí te puedo averiguar, no lo tengo acá el dato exacto, pero sí no hay ningún problema en conseguirlo, cuánto están usando hoy, porque lo que está pasando en Vaca Muerta es este cambio que les estoy contando. Se pasó de los pozos verticales últimamente a los pozos horizontales. Estaban en 2.500 metros, ahora estos últimos meses están en 3.200 y con más etapas de fractura, con lo cual la medida cambia, pero dejándome el dato te puedo conseguir hoy promedio un pozo de 3.200 metros de lado y 40 etapas de fractura, cuánta arena está llevando, no hay problema. ¿El agua para el fracking Sí. debe tener alguna característica? Bueno, el agua para el fracking, el problema que tenemos es que a priori tiene que ser agua fresca, agua dulce. ¿Sí? Dulce. Entonces, en Neuquén existe un decreto que es el 1483/12, que es una de las únicas normas ambientales respecto del fracking. Quiero aclarar que no hace falta normas ambientales para el fracking, porque la verdad es que las leyes argentinas impiden contaminar. O sea, haga fracking o haga lo que haga, no puedo contaminar, no puedo. Pero bueno, Neuquén hizo una norma en el año 2012 que dice que está prohibido tomar agua de acuíferos subterráneos. Agua dulce de acuíferos subterráneos, solo puedo tomar agua de cursos superficiales. Básicamente se está tomando agua del río Neuquén y agua del lago Marimenuco, ¿sí? En la zona. Es agua dulce y YPF ha hecho varias experiencias con, más o menos lo que se ve es que en Vaca Muerta un 15%, un 20% del agua que inyecto vuelve, es el famoso flowback. El 1483 dice que ese agua tiene que ser sí o sí reciclada para nuevas fracturas, para otros usos. La verdad es que en esta etapa tan piloto tampoco se han hecho las grandes plantas de tratamiento de agua que se harán en una eventual etapa industrial, porque uno no sabe si la hace acá y finalmente el desarrollo se va para allá y ya tengo otro costo de transporte de agua y demás. La verdad es que hoy se está tratando, ese agua se le bajan los parámetros, tampoco el decreto aclara exactamente qué tratamiento
concreto debe darse, entonces le bajan los parámetros de cloruro, carbonatos, etc. Y la inyectan en los pozos sumideros, que es lo que se hizo toda la vida y se sigue haciendo en lo que es convencional. En el caso de Neuquén van a la formación centenaria, los pozos sumideros. YPF hizo algunas experiencias para reutilizar agua de flowback en nuevas fracturas y funcionaron muy bien. Pero todavía estamos lejos de reutilizar el 100%. La verdad que sería lo ideal, lo que pasa es que hay que tener disponible la forma de tratarla localmente para volver a reutilizarla y demás. Lo que es auspicioso es que ese tratamiento ha permitido reutilizarlo y con buenos resultados. O sea, había una idea primero de que era, no se puede, tiene que ser agua fresca sí o sí, hoy se está viendo que no necesariamente. Pero todavía gran parte del flowback va a los pozos sumideros. El otro día me enteré, de casualidad, dando una charla, que hay una empresa que hace lavado de hornos industriales y usa agua de flowback. O sea, evidentemente hay otros destinos que se le puede dar, pero básicamente se está tomando agua fresca. Lo que era el Ministerio de Energía de Neuquén en 2011 hizo un trabajo, lamentablemente no lo tengo acá, donde mostraba qué proporción del recurso hídrico neuquino demandaría un desarrollo de vaca muerta. Ellos imaginaron un desarrollo de 500 pozos por año con una demanda de 20.000 metros cúbicos de agua por pozo. En esa época era mucho, porque los pozos verticales eran de 5.000 metros cúbicos de agua. Hoy estos megapozos pueden chupar 40, 50.000 metros cúbicos de agua, pero después tienen la productividad de varios pozos verticales, digamos. La verdad es que en ese trabajo lo que se veía era que Neuquén tiene 3 grandes ríos, el Limay, el Colorado y el Neuquén. Lo que se veía es que tirado todo ese desarrollo por río, o sea, imaginando que todo el desarrollo lo hacía con agua de un solo río en época de baja, los remanentes del río eran de arriba del 90%, o sea, no comprometía el recurso. Y si uno lo distribuía, lo que daba era un 0,11% del recurso por año frente al 50% que reclama el riego al río Limay o Neuquén, no me acuerdo qué forma después el río Negro. Con lo cual, ese tema, Neuquén afortunadamente tiene un recurso hídrico muy importante. Distinto es Mendoza. Distinto es si estos se hicieran Comodoro. Por eso, digo, a veces el concepto de usan mucha agua. Bueno, depende de dónde estoy. Si estoy en Arabia Saudita, sí. Si estoy a la orilla del río La Plata, seguramente no. En Neuquén, afortunadamente, hasta esa suerte hay que el recurso hídrico es muy abundante. El otro día hacíamos el cálculo con gente YPF que el actual desarrollo de Fernández Oro, que es muy importante, de Taigás, uno de los principales desarrollos de YPF, le requería algo así como 4 segundos del río por mes. O sea, no tenía realmente incidencia en el recurso hídrico, por lo menos en los desarrollos de esta zona que se están desarrollando. ¿Más preguntas? ¿Cómo se puede consultar la charla donde se puede... Hay 2 opciones. Yo les puedo dejar el PowerPoint y por supuesto el IAPG hace estas charlas gratuitamente en cualquier lado del país donde nos convoquen. Se las dejo. Las dejo ahora, después vemos cómo, pero sin ningún problema se las dejo. Pero aparte el instituto donde nos invitan, la premisa es vamos, así que sea acá o en el interior o en donde sea, es cuestión de organizar y estamos todo el tiempo haciendo este tipo de charlas o más enfocadas en la matriz energética y demás. Muchas gracias. No, por favor. Espectacular. Gracias.